Describe el modo de tu preparación. Aquí el candidato, querido hermano, debe responder según lo establecido en nuestra práctica ritual y que hemos venido desarrollando y estudiando durante nuestra etapa como aprendices. Sin embargo, analicemos el significado de esta respuesta. Despojado de todos los metales. Metales, aquí se hace referencia a las monedas y por extensión a los bienes del mundo. En el discurso, el candidato en su esquina noreste se le anima a recordar que cómo era el pobre sin un centavo cuando se convirtió en masón. Así debería ser comprensivo con un hermano que necesita caridad. También simboliza al candidato renunciando a todos sus activos mundanos para que pueda concentrarse en el comienzo de un viaje masónico de mejora moral, sin las complicaciones del apego al dinero o a los bienes mundanos. De manera similar, los delantales de los aprendices ingresados no tienen metal ni siquiera broches. Vendado. El primer deber de todo francmasón es asegurarse de que la logia esté debidamente cubierta, es decir, asegurada, y que solo francmasones autorizados estén presentes cuando la logia esté en funcionamiento. Cuando un candidato ingresa a la logia, aún no es masón, por lo que se le impide ver quién es ni qué está presente allí, hasta que haya tomado la obligación de mantener en secreto los misterios de la francmasonería. Además, el ritual le enseña al candidato que su viaje masónico es de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la iluminación. Brazo, pecho y rodilla desnudos. Esto simboliza más vínculos con los días de los canteros operativos. A las mujeres no se les permitió convertirse en masones, por lo que desnudar el pecho confirma a los hermanos que el candidato no es una mujer. La mampostería en esa época era un trabajo físicamente exigente, por lo que desnudar el brazo y la pierna demuestra que el candidato está en condiciones de realizar trabajos físicos duros. Este vínculo se menciona nuevamente más adelante en la ceremonia, cuando el venerable maestro ordena al candidato que deambule por la logia para demostrar que está en forma y debidamente preparado. Algunas otras logias usan la frase viene debidamente preparado, enfatizando el hecho de que más tarde las logias especulativas apreciaron la distinción entre especulativo y operativo, es decir, la necesidad de estar en forma para el trabajo manual. Mi pie en sandalia. La logia se considera un espacio sagrado y por lo tanto el candidato se quita el zapato para que esté de pie sobre tierra santa, una referencia a la Biblia, donde Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás es tierra santa. Éxodo 3:5. En algunas logias el candidato se quita la zapatilla y se la da al venerable maestro antes de asumir su obligación, ya que darle a alguien su zapato era un símbolo de sellar una promesa en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Esta era la manera en tiempos pasados en Israel con respecto a la redención y concerniente al cambio para confirmar todas las cosas. Un hombre se quitó el zapato y se lo dio a su vecino y este fue testimonio en Israel. Ruth 4:7. Como una soga, simboliza la seguridad de la logia y la voluntad del candidato de someterse a sus reglas, como se aclara en el discurso que sigue en su obligación. Ahora bien, analicemos otras de las preguntas que se realizan. ¿Dónde fuiste hecho masón o dónde te hicieron masón? Dependiendo de la traducción que se dé. Aquí el candidato, querido hermano, debe dar una respuesta específica. Pero analicemos que la logia es justa, perfecta y regular porque el volumen de la ley sagrada está siempre abierta cuando la logia está trabajando. Perfecta porque 7 o más masones hacen que una logia sea perfecta y tiene que estar presente para que una ceremonia de iniciación sea válida. Es regular porque la logia tiene su carta patente, la cual fue emitida por una gran logia. Ahora,
En la siguiente pregunta se hacen unas referencias astronómicas, donde el venerable pregunta cómo se explica a primera vista una paradoja que está presente en la pregunta. El hermano y candidato debe ser conciso en una de las respuestas más largas de este cuestionario, porque tiene un significado bien profundo, y el cual vamos a analizar con detenimiento a continuación. Esto quiere decir que el venerable maestro se sienta en el este de la logia porque el sol sale por el este para iluminar el día. Abre su logia e ilumina a sus hermanos en la masonería. El primer vigilante se sienta en el oeste de la logia para marcar la puesta del sol y cerrar la logia, habiendo visto que cada hermano ha recibido lo que le corresponde, es decir, su salario. Los canteros medievales, como la mayoría de los trabajadores, trabajaban durante las horas del día, por lo cual la logia funciona metafóricamente desde el amanecer hasta el anochecer. El Junior Warden se sienta en el sur de la logia y marca el sol en su meridiano. No es difícil imaginar el sol saliendo detrás de la silla del venerable maestro, pasando por encima de la silla del segundo vigilante y ocultándose detrás de la silla del primer vigilante. El viaje masónico del candidato es hacia la luz, hacia la iluminación, por lo que se dice que cada masón fue iniciado cuando el sol estaba en su meridiano, para que pueda ver claramente hacia dónde se dirige su viaje. La segunda frase le recuerda al candidato la universalidad de la masonería, esparcida por todo el mundo, dado que hay más de 3 millones de masones en todo el mundo. Analicemos esta pregunta. Peculiar en este sentido significa discreto. El sistema masónico es velado en alegorías para que sus enseñanzas puedan ser interpretadas en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier cultura. Los símbolos de la masonería son símbolos universales, adoptados para ilustrar su mensaje. Algunos explican el mensaje principal de cómo hacer mejores a los hombres buenos. Otros dicen que la masonería proporciona el apoyo para permitir que un individuo se mejore a sí mismo en todos los aspectos de la vida, particularmente en su educación y moral, para llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Todos los candidatos deben sentir el amor fraterno que llena cada logia. También estarán muy conscientes del compromiso que tenemos con la caridad. Pero, ¿qué es la verdad masónica? Se puede resumir en dos frases del volumen de la ley sagrada. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos dados por Dios a Moisés. La caridad es la encarnación práctica del amor al prójimo. También es importante recordar que la masonería no se detiene en ayudar a nuestros hermanos solamente, sino que extiende la mano de la amistad para hacer el bien a toda la humanidad. Es así que muchas organizaciones benéficas no masónicas reciben el apoyo económico y organizacional de grandes orientes masónicos. A su vez, hay becas tanto para posgrados y como pregrados que se ofrecen a través de organizaciones benéficas masónicas, todo con el fin de ayudar a la humanidad. La caridad masónica es la verdad ejemplificada como alivio y fundada en el amor fraternal. Hay que tener en cuenta que ¿por qué se dice libre de nacimiento y no solamente libre? Cuando los rituales estaban siendo revisados a principios del siglo XIX, existió un debate público sobre la moralidad de la esclavitud, la cual finalmente fue abolida en el año 1833. Sin embargo, se incluyó la frase para prevenir liberados o esclavos emancipados. Fue una de las opiniones menos atractivas del duque de Sussex, primer gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra entre 1813 al 43. Probablemente ahora debería de omitirse. Ya es una opinión de cada querido hermano.
Ahora analicemos. Una aprobación es una aprobación formal, per se. Si los masones en algo nos hemos caracterizado es en ser demasiado celosos en las aprobaciones de nuestros hermanos. Existen muchas definiciones para lo que se refiere a los puntos perfectos de entrada. Hoy en día se suelen definir que son de mi propia voluntad, a la puerta de una logia y en la punta de algún instrumento afilado.